en la selección de especies vegetales, pues hay una serie de criterios de selección que son bastante determinantes, que son, primero, momento de floración. Nosotros no tenemos que tener solapamiento en la floración, porque la mayoría de adultos de depredadores y parasitoides de purgón se alimentan de néctar o de polen. Entonces, nosotros necesitamos tener plantas con flor de manera previa a la aparición de la plaga hasta todo lo que podamos. La mayor parte del año que podamos tenemos que tener un solapamiento de la floración. Entonces, tenemos que buscar diferentes especies de plantas que solapen. Luego, otra cosa importante son las estructuras florales, que no todas las estructuras florales son accesibles a todos los insectos. Por tanto, tenemos que seleccionar plantas o que tengan nectarios accesibles, ya sean nectarios florales o nectarios foliares en las hojas, que también hay plantas que tienen nectarios en las hojas, como en el caso de los prunus. Luego, lo que es el estímulo visual, que hay plantas que por su morfología o por su color atraen a diferentes especies de depredadores y de parasitoides. También está el estímulo olfativo. Está demostrado que hay diferentes aromas o diferentes sustancias que atraen a diferentes auxiliares. Luego, lo que sería la disponibilidad de presas compatibles, que son las plantas banques. Y bueno, aquí es importante que lo que he dicho, que haya una vegetación diversificada. Que al final tenemos que combinar todo esto en diferentes plantas y que solapen sus floraciones. No es tarea fácil, evidentemente. Y también otro punto, que es la influencia sobre la longevidad y fecundidad, que está demostrado que hay una serie de especies de plantas, como por ejemplo las apiáceas y el trigo sarraceno, que parece que influyen sobre la longevidad y la fecundidad de los depredadores y los parasitoides. Esto es importante porque si tú tienes una serie de plantas que están alimentando a los adultos, que están parasitando, controlando a la plaga, pues los va a tener durante más tiempo y se van a reproducir mejor. Otros criterios importantes pues son preferiblemente plantas autóctonas, luego que estén disponibles comercialmente, porque si no vas a tener tú que buscarlas y reproducirlas, y luego que sean perennes, porque el manejo es más sencillo. O sea, una planta anual no va a quedar visualmente tan bien en todos los momentos del año, y aparte el manejo va a ser más complicado. Y aquí tenéis pues una serie de referencias a publicaciones científicas en las que se hace pues alusión a diferentes especies de plantas que favorecen a insectos auxiliares. En esta búsqueda, pues de esta búsqueda yo he seleccionado una serie de plantas, ¿vale? Así que en base a esta evidencia científica, pues bueno, por una parte yo quería seleccionar algunas especies de apiáceas, umbelíferas, pues por eso mismo, porque son plantas que lo que es el néctar tiene muy buenas propiedades para los insectos. Sí que el problema que tienen es que suelen florecer tarde. Y aparte que muchas especies son anuales o bianuales, como sería el hinojo. Así que en principio se han descartado las plantas anuales y bianuales de las apiáceas que se describían. Y bueno, nos hemos centrado pues en otras plantas dentro de la búsqueda de referencia científica. Una de ellas es la delfa, que ya es bastante conocida porque es una buena planta banque que atrae a depredadores y parasitoides. El parasitoide que atrae generalmente es el Testaceipes, que en verdad no es el más adecuado en nuestro caso porque suele controlar pulgones más pequeñitos. Pero bueno, como hay otras plantas en el jardín que tienen pulgones pequeños, pues no está de más meter más adelfa, porque hay una sola adelfa hay dos adelfas en la parte más baja, y en la parte más alta del jardín, donde tenemos más afectación de plagas, no hay adelfa. Entonces estaría bien meter alguna adelfa. Luego está Pyracantha coccinea, que es una buena planta banques también para el caso de que tengamos manzanos, porque atrae un parasitoide que
que controla muy bien al pulgón del manzano. Luego tendríamos la lavándula, que es una planta muy aromática, melífera y que bueno, atrae diferentes especies de parasitoides y de polinizadores. La Aguilea millefolium, que está demostrado que atrae a los sílfidos y a otros depredadores generalistas. Y luego pues la lobularia marítima, que hay muchísimas referencias a investigaciones en las que está muy relacionada con la fauna auxiliar. Está súper citada en que favorece a parasitoides, sílfidos y depredadores generalistas. Y luego pues tenemos la hiedra, que la hiedra pues tiene un purgón también específico, que tiene el tamaño similar al pulgón de Algialopterus. Entonces, bueno, pues puede funcionar como planta banca. Aparte que tiene una floración en un momento que no tienen otras plantas, que es en el otoño e invierno. Entonces, digamos que es un suplemento alimenticio en un periodo en el que generalmente falta el alimento. Luego, aparte, se ha hecho otra selección de especies vegetales en base a la web Diseñe, que es una web que está creada por la Fundación Cajamar y la Junta de Andalucía, el IFAPA. Y bueno, con esta web pues te ofrece una serie de plantas que está demostrado que favorecen a insectos auxiliares, ¿no? Y bueno, pues de esta web pues he seleccionado una serie de especies que son las que considero que a mí me van a beneficiar más, como en el caso de las umbelíferas, de las apiáceas. No las seleccioné de las publicaciones científicas que había investigado, pues aquí he visto otras especies que son perennes y que las he querido incluir, que son en este caso son Crismum maritimum y Bupleurum fruticosum. Así que bueno, estas dos especies son muy atractivas para la fauna auxiliar. Y aparte lo que es el material que tienen, el polen en estas, pues es muy nutritivo para estas especies. Y tiene unas flores muy accesibles, que eso también es importante. La estructura de las flores es bastante accesible para los parasitoides, por ejemplo, que son insectos muy pequeñitos. Luego se ha seleccionado el durillo, el Viburnum tinus, pues aparte de que produce néctar de manera temprana, tiene una floración temprana, también presenta domasios foliares, que son como unas estructuras en las que se instalan los ácaros fitoseidos. Y bueno, está bien tenerla porque si alberga ácaros depredadores, pues bueno, eso está bien siempre tenerlo en el jardín. Y sobre todo porque tiene una floración temprana y es buena para los parasitoides. Luego tendríamos Doricnium pentapilum, que bueno, es una leguminosa que es muy rústica, que produce néctar y que tiene un purgón específico que atrae parasitoides de purgones. También lo hemos querido meter. Luego estaría también el tomillo vulgar, que también atrae parasitoides, míridos y coleópteros depredadores. Genista umbellata, que sería la que está abajo a la izquierda, que esta planta, por lo visto, atrae parasitoides de hormigas, y como nosotros tenemos un problema de hormigas importante, pues bueno, por probar, está bien meterla. Y luego pues Limonium insigne, que aunque no hay demostrado una relación concreta con parasitoides depredadores, pero una planta que es bonita y que produce néctar y que es rústica. Entonces, bueno, pues la he querido meter como complemento. Y luego pues hay otras especies que ya estaban de por sí en el jardín y que después de realizar el inventario, pues sí que me he dado cuenta de que atraían a un montón de fauna auxiliar. En concreto, Videm ferulifolia, que es una planta que ni siquiera es autóctona, pero que se da súper bien, que es rústica y que tiene una floración súper larga, que está de marzo a noviembre. Y abundante, larga y abundante. Y en esta planta, durante el periodo de inventario, se ha visto de todo. Se ha visto
Sobre todo sírfidos y menósteros parasitoides. Pero es una planta que atrae muchísimos insectos. También bombílidos, taquínidos, muchas especies. Luego la salvia, que también se ha visto que atrae a sírfidos. Y luego pues la lavándula dentata, que también se ve que ha traído bastantes polinizadores. Algunos sírfidos, otros polinizadores que a priori no afectarían al control biológico. Y luego la ruda, que se ha metido porque tiene unos nectarios muy accesibles y porque además alberga a una mariposa, que es el macaón, que no afecta a otras plantas, en general no afecta mucho a las plantas de jardín, y bueno, pues embellece el jardín luego con el adulto, y la larva también es muy bonita. Entonces, bueno, este sería el conjunto de plantas. Aquí vemos lo que es el calendario de floración. En realidad la selección vegetal está bien, pero yo la considero que todavía hay carencias, porque hay mucho que investigar y bueno, pues este trabajo se ha realizado en un tiempo limitado y se ha metido las plantas que se han encontrado. Ya habría que investigar, seguir investigando plantas e ir complementando, pero bueno. Aquí tenemos el calendario de floración y vemos cómo he intentado que haya un solapamiento de la floración entre las diferentes especies. Este es el calendario de floración para Andalucía Interior. Y bueno, pues aquí como otro dato de interés, que a la hora de hacer el calendario de floración es importante tener en cuenta también las plantas que tienes ya en el jardín, no solo las que vas a poner, porque en este caso tenemos los prunus, todo lo que es melocotonero, ciruelo. Estas plantas tienen nectarios foliares, nectarios en las hojas, en el peciolo. Tienen unos nectarios que son súper accesibles, como vemos aquí a la izquierda, y que son muy utilizados a la izquierda tenemos un himenóptero parasitoide y un cocinélido. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta también en el calendario de floración. No solo eso, sino también la fecha de brotación de las plantas banques, porque el momento en el que se produce la máxima brotación de las plantas banques es cuando van a aparecer los pulgones, y nosotros necesitamos que esas plantas banques alojen pulgones antes de que se alojen los pulgones en nuestras plantas de jardín, para que tengamos un buen ejército luego ya de parasitoides, depredadores, antes de que aparezcan nuestras plagas.